Hitos de la legislación en Argentina en los siglos XIX y XX. Nuestro país atravesaba un contexto de enfrentamientos políticos y militares permanentes. Gracias al Acuerdo de San Nicolás del año 1852, se puso en vigencia el Pacto Federal de 1831. Los enfrentamientos tienen su punto culminante en la Batalla de Caseros en febrero de 1852. Como resultado de una fuerte negociación, se promulga el 1 de mayo de 1853 nuestra Constitución Nacional. Con ella se buscaba lograr un orden jurídico. Con la reforma constitucional de 1860, en el texto de la Constitución se reemplaza el término Confederación Argentina por Nación Argentina. En cuestiones de normativa de educación, destacamos que se suprime su gratuidad. A partir de la ley de subvenciones, el Estado podía girar fondos a las escuelas provinciales que tenían urgencias económicas. Las conclusiones del Congreso Pedagógico señalaron la importancia de la enseñanza gratuita en las escuelas comunes, la necesidad de establecer contenidos mínimos para la instrucción de los niños entre 6 y 14 años. Promulgaron también por la enseñanza conjunta de varones y mujeres y por la administración propia de los recursos económicos de cada escuela. Durante la presidencia de Julio Argentino Roca, se promulga la Ley 1420. La ley, aprobada, estableció la instrucción primaria obligatoria, gratuita y gradual. La obligatoriedad suponía la existencia de la escuela pública al alcance de todos los niños, medio para el acceso a un conjunto mínimo de conocimientos, también estipulados por la ley. En el capítulo 3 se prescribe sobre el quehacer docente. Otros capítulos importantes son el 4, en el que se establece la inspección en las escuelas primarias, el capítulo 6, donde se establecen los criterios para la organización y funcionamiento del sistema educativo, capítulo 7, la importancia de las bibliotecas populares y capítulo 8, surgimiento y control de las escuelas particulares. El senador bonaerense Manuel Laínez impulsó un proyecto de ley que autorizaba al Estado Nacional, a través del Consejo Nacional de Educación, a abrir escuelas en las provincias más necesitadas. Desde el Congreso Nacional se brindaban las herramientas necesarias para universalizar el derecho a la educación. Hipólito Yrigoyen fue consagrado presidente de la Nación por primera vez en 1916 desde la legitimidad del voto popular y en el marco de la aplicación de la Ley Sáenz Peña. Esta ley universalizaba el derecho a elegir y establecía que el voto era secreto y obligatorio. Esta etapa de nuestra historia, conocida popularmente como la década infame, se caracterizó por la ausencia de la participación popular, la persecución a la oposición, la tortura a los detenidos políticos, la creciente dependencia de nuestro país y la proliferación de los negociados. La intervención del Estado en la economía se limitó durante este periodo de profunda crisis económica y social a resguardar con fondos públicos los intereses privados de los grandes grupos económicos, desentendiéndose del hambre, la desocupación, la miseria que soportaban un alto porcentaje de las familias argentinas. Con la reforma constitucional de 1949, en lo que respecta a la educación de nuestro país, es importante destacar el artículo 37 como derechos especiales, categoría que se asigna a los derechos del trabajador, la familia, la ancianidad, la educación y la cultura.
Esta ley autorizó al Estado Nacional a transferir los servicios administrados en forma directa por el Ministerio de Cultura y Educación y por el Consejo Nacional de Educación Técnica, así como también las facultades y funciones sobre los establecimientos privados reconocidos. La Ley Federal de Educación número 24.195 fue promulgada en 1993. Buscaba regular el derecho de enseñar y aprender en todo el territorio nacional. Los principales cambios en el sistema educativo que introdujo la ley fueron: se extendió la obligatoriedad de la educación a 10 años. Desde la sanción de dicha ley, se convierte obligatoria la sala de 5 años de nivel inicial y los 9 años de educación general básica. La educación polimodal no entra en los años y niveles de la educación obligatoria. Se reorganizó la educación secundaria. De los 5 años que duraba anteriormente, los 2 primeros fueron absorbidos por la educación general básica, mientras que los últimos 3 se convirtieron en el nivel medio. Se eliminaron las antiguas modalidades y orientaciones del nivel medio para organizarlo en un nuevo sistema denominado polimodal. La implementación de dicha ley estuvo antecedida por el Pacto Federal Ejecutivo, que significó la transferencia de la educación primaria y secundaria del Estado Nacional a las provincias. La reforma constitucional de 1994 produjo la incorporación de nuevos valores, nobles principios y un sistema de derechos que se plasman en el artículo 75, inciso 22, el cual otorga de manera directa jerarquía constitucional a tratados internacionales de derechos humanos, haciendo referencia a derechos, deberes y libertades civiles, político, económicos, sociales y culturales de niños, niñas y adolescentes, de personas con discapacidad, eliminación de la discriminación racial y contra la mujer, crímenes de guerra y de lesa humanidad, entre otros.